Y espero que en esta tarde el Señor con su poder haga reaccionar a aquellas mujeres que tal vez nunca han pensado en dejar un legado, en influir a alguien. Aquellas mujeres que tal vez su vida siempre está de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, de miseria en miseria. Mis hermanas queridas, Dios no nos ha llamado para vivir en derrota ni para vivir en desgracia. No nos ha llamado Dios para ser vencidas, sino para vencer. No nos ha llamado el Señor para hacer cola, sino para hacer cabeza. No importa tu cultura, no importa tu posición económica, no importa si físicamente eres muy linda, muy elegante, o quizás no tengas mucha apariencia física. Esas cosas a mi Señor lo tienen sin cuidado. Oh, mujeres de mi alma, yo espero que en esta tarde este culto misionero marque tu vida, porque el tiempo que estamos viviendo no es para jugar, hacer torca en la iglesia. Este tiempo que estamos viviendo no es para pasar desapercibido. Este tiempo que estamos viviendo no es para estar durmiendo, quejándonos. No es para estar encerradas en medio de temores y de miedos, sino podernos levantar como mujeres poderosas en Dios, que a pesar de lo que se está viviendo en el mundo entero, pues que Dios pueda contar con un ejército de mujeres que se levanten como se levantaron estas mujeres en el nombre del Señor. Alabanzas al Señor. ¿Y qué me dice mi hermana de Débora? Cuando Débora se levantó, había crisis. Había una situación muy tremenda. Habían desobedecido. Cada quien hacía lo que quería. Pero Dios levantó una mujer. ¿Sabes que el Señor no hace acepción de personas? Yo siempre he dicho, si el Señor fue capaz de abrirle la boca a un animal para hacer razonar a un hombre, Dios es capaz de hacer lo que tenga que hacer con tal de que su obra marche, que su obra avance, que muchas almas se conviertan, que el nombre del Señor sea glorificado y que nuestra vida no haya pasado por este mundo inadvertido. Como encontramos a esta Débora que se levanta frente a un enemigo que tenía al pueblo arruinado, arrinconado, y frente a un general del ejército que estaba asustado, estaba atemorizado, estaba arrinconado. Pero Dios levantó a una mujer, era esposa, era profetisa. Y déjeme decirle que en ese tiempo Dios no le entregaba a cualquiera persona el don de la profecía. Porque esto de la profecía, de ser profeta, era tan serio y tan delicado, no como a veces hoy en día que se levanta por allá y sobre todo se ve a veces entre mujeres, que por allá se levantó una hablando que Dios le dijo que hablara, que dijera. Y lo que hacen a veces es enredar cosas, situaciones y profecías imaginarias, emocionales.
que sabemos que la mayor profecía la tenemos ya, la palabra de Dios. Pero en ese tiempo una profetisa que profetizaba y no se cumplía lo que dijera, moría. Eso no es como hoy en día, que a veces se levanta cualquiera por ahí profetizando y dice y revuelca y comentan y dicen y pasó y siguió la vida y no sucedió nada. En ese tiempo moría. Además, Dios no iba a colocar o a darle la oportunidad a una mujer de ser profetisa si esa mujer no era piadosa, consagrada, fiel. Una mujer que tuviera una espiritualidad alta, un nivel de una relación. Esa persona, para ser profetisa en ese tiempo, tenía que tener una relación con Dios y una comunión con Dios muy íntima, para Dios poderle revelar cosas, decirle cosas para que las hablara. Por eso cuando ella va y llama a Barak y le dice, Barak, Jehová te manda decir que reúnas 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Saulón, y que subas al monte Tabor y que pelees contra Sísara. Esa historia la conocemos, solo se la recuerdo. Entonces, al principio Barak estaba un poco sorprendido porque tal vez ninguna mujer le había dicho lo que ella le dijo. Pero sabe una cosa, fue tanta la altura espiritual que Barak le vio a esta mujer, que le dijo, ¿sabe qué, hermana Débora? Listo, yo voy a esa batalla, pero con una condición, que tú vayas conmigo. Demostró que si ella iba con él, ella para él significaba inspiración, motivación, apoyo. Oiga, y ella le dice, listo, Barak, yo no tengo ningún problema, yo voy contigo, pero eso sí, que quede muy claro que Jehová entregará al enemigo en manos de mujer. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Dele una alabanza al Señor. Dele una alabanza al Señor. No importa que estemos por medio de las redes sociales, como dijo nuestro pastor, el Señor está allá, el Señor está aquí. Dios es espíritu. Oh, abramos nuestro corazón a Dios, soltémonos en la presencia de Dios, hermano. Entonces allí vemos a Barak, que se fue a pelear contra Sísara, pero allí iba la hermana Débora al lado de él. ¿Quién le dio esa fuerza? ¿Quién le dio ese valor? Si ustedes saben que la sangre asusta, los heridos, los muertos impactan, impresionan. Y más cuando se dice que la mujer es el sexo débil. Pero ¿sabe una cosa, mis queridas hermanas? Yo no creo eso, que la mujer es el sexo débil. Porque el capítulo 31 del libro de Proverbios está diciendo que la mujer virtuosa dice que fuerza y honor son su vestidura, porque la fuerza no viene de parte nuestra, pues esa fuerza viene de parte del Señor cuando esa mujer está conectada con Dios. Y al contrario, tenía tanta fuerza, tenía tanta seguridad en que esa batalla la iban a ganar porque Dios iba con ellos, que se convirtió en una mujer inspiradora para Barak. Y mi pregunta es, cuando aparece Jael, que fue la que le enterró esa hacha en la sien a Sísara, esa estaca, ¿de dónde sacó Jael valor? Ah, es que ya había escuchado. Hay una mujer en Israel, es una profetisa. Ella tiene una relación con Dios muy profunda.
Y si esta mujer tuvo valor para decirle a Barak que se fuera a pelear la batalla, pues me voy a unir para que el nombre de Jehová sea glorificado y voy a seguir el camino del valor de esta mujer. Porque si ella es valiente y Dios está con ella, pues me voy a meter a ayudarles a librar esta batalla. Y así fue que el Señor, lo que ella dijo no fue una mentira, fue una profecía. Jehová entregará al enemigo en manos de mujer, y en manos de mujer llamada Jael, el Señor entregó al enemigo del pueblo de Israel, y el pueblo recibió victoria por manos de una mujer. Hermanas, quizás esta tarde no tenemos el tiempo, porque si tuviésemos el tiempo de irnos detalladamente en esas mujeres que sobresalieron en la Biblia, lo que hicieron, lo que sacrificaron, lo que fueron capaces de renunciar, un solo propósito: agradar a Dios, dejarse usar por Dios. Como me gusta lo que dice la palabra de Dios respecto a David. Y dice, y David sirvió a su propia generación y vivió su tiempo lo que Dios e hizo lo que Dios le había encomendado. Yo quiero invitar a las mujeres que están conectadas esta tarde y que están en el culto presencial. Ya olvidémonos por un momento de esas cosas que hicieron, que han hecho las mujeres, las torcas en Colombia, porque de verdad que hay testimonio que ver, pero no nos podemos quedar en glorias pasadas. No podemos quedarnos en lo que hizo fulana, en lo que hizo sutana, en lo que hizo perenceja. Yo te quiero invitar esta tarde para que cada una podamos tener nuestra propia historia, y aunque tú no la tengas nacionalmente y aunque tú no la tengas internacionalmente, pero la puedes tener familiarmente, localmente, en la presencia del Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Y qué me dicen mis queridas hermanas? Lo que dice el Salmo 68, el verso 11. Y asimismo las encontramos como evangelistas. Mire lo que dice ese salmo. El Señor daba palabra. Había grandes multitudes de las, palabra femenina, de las que llevaban buenas nuevas. La versión Reina Valera, revisada en 1995, dice: el Señor daba la palabra a multitud de mujeres para que anunciaran las buenas nuevas. Quizás ese salmo hemos pasado por él, pero no nos hemos detenido para que el Señor hubiese inspirado al salmista, y en el libro más largo de la Biblia, que es el libro de los Salmos, en este capítulo 68, el verso 11, pueda dar testimonio de las mujeres, de la multitud de mujeres. No están escritas en la Biblia, pero sí están escritas en el libro de la vida, porque fueron mujeres que anunciaban las buenas nuevas. ¿Y qué me dicen mis hermanas? En el Nuevo Testamento las vemos sirviendo con cargos, las vemos liderando en las iglesias, como Evodia, como Sintique, en la iglesia de Filipos, como Priscila
en la iglesia de Éfeso, en Roma, y a Febe en la iglesia de Cencrea. Y en Romanos 16, yo te invito para que, quizás no lo vas a leer ahora porque estás escuchando la palabra, pero yo te invito. El día que yo me encontré, mis amadas hermanas, con Romanos 16, me despejó la mente. Comencé a ver la cantidad de mujeres que aparecen aquí, a las cuales el escritor les está haciendo un reconocimiento de lo que ellas fueron. ¿Y qué se enfatiza? Y dice, de esas mujeres que trabajaron dentro de la obra del Señor: Febe, Priscila, María, Trifona, Trifosa, la madre de Rufo, las mujeres que trabajaron en la obra del Señor. Pero quiero concentrarme un poquito en lo que leímos. Cuando el apóstol Pablo, en estos versículos que leímos, dice: y ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ay, mi hermana, prepárese lo que Dios te va a decir. Que sean de un mismo sentir. ¿Será que se le ha dado lugar a los celos, a las discordias, a las competencias? ¿Cuántas veces le estamos sirviendo al Señor, pero no hay unión, no hay armonía? A él apoyó a Débora. Aarón y Moisés apoyaron a Ana, a María, perdón. Las mujeres del pueblo de Israel, dice la palabra, que agarraron sus panderos, iban detrás de María, alabando y adorando. Yo no veo allí que la una diga, ay, pero mire, se las está dando de mucho. Véala, ya está adelante, claro, para que la vean. No. Allí había un gozo, había una armonía, había una comunión. Estaban proclamando victoria. Hermanas, cuando el apóstol está escribiendo que haya ese mismo sentir, o sea, ese mismo pensamiento, esa unión, esa armonía. Alguna vez estábamos de pastores en alguna iglesia en Colombia. Ay, hermana, si era triste ver una de las directivas que trabajó en un año, pero fue un desastre. Peleas, había que estarla reuniendo cada rato, celos, contiendas. Se unían dos contra otras tres. Cuando la una pasaba a predicar, la otra la murmuraba. Y qué triste cuando eso se fue extendiendo en la iglesia a las demás mujeres. Y ya el comentario que había es, y comenzó el culto de las mujeres a decaer. Cuando nos dimos cuenta, claro, ¿quién va a querer ser liderado por personas amargadas, resentidas, envidiosas? Nadie. Y yo quiero invitar, hermana, yo no les conozco. Yo no les conozco, yo no sé quién es nadie allá.
Pero sí hay uno que nos conoce a todas, a ustedes y me conoce a mí. Y yo quiero invitarte en esta tarde a algo, a una unión en estos últimos tiempos para servir a Dios. Esa oración que hizo Jesús: Padre, que seamos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cuántas veces hemos perdido bendiciones, victorias? Hermanas, hay tanta necesidad en los hogares, en las iglesias. Hay tantas necesidades en las mujeres, en los jóvenes. Hay mucha necesidad. Y no es justo que mientras Dios nos haya llamado a servirle, a aportar con amor, con sabiduría, con prudencia, con oración. La Biblia dice que un reino dividido no puede permanecer. ¿Y cuántas veces hemos perdido el mover del Espíritu Santo en medio de las mujeres? Por los celos, por las competencias, por las envidias. Hermanas de mi alma, el Señor está para venir. El Señor está para venir. Miren ustedes esa pandemia tan terrible como estamos. Miren lo que está sucediendo durante estos días y uno se sienta y ve las noticias. Hermanas, puras noticias de dolor, de muerte, de enfermedad, de crisis, de avalanchas, de derrumbes, de desaparecidos. Por favor, en el nombre del Señor Jesús, concienticémonos esta tarde que no es el tiempo de vivir guerreando, de vivir peleando, de vivir mirando quién es más quién. No, hermanas, ojalá que podamos entender en este culto misionero que esta iglesia solo tiene un Señor y que el resto somos siervos. Hay un mundo que está muerto en delitos y pecados. Una vez se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿quién es el más grande? Y el Señor les dio una respuesta con esa humildad del maestro, pero con esa seguridad con que hablaba. Dijo: aquí el más grande es el que se baje. Porque mi reino, esto no es como los gobernantes que esclavizan a la gente, que se pelean entre ellos, que se pisan los talones, que se compiten. No. Y como canta uno de nuestros cantantes, el hermano Zacarías, aquí se sube bajando y se vive muriendo. Hermanas, si queremos transmitirles a nuestras familias, a las mujeres que vienen tras de nosotras, tengamos el espíritu que tenía Jesús, de mansedumbre, de humildad. Tanto que Él nos dice esta tarde: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas veces por una directiva pasársela en discusiones, en peleas, en competencias, se les fue el año del trabajo que el Señor les había entregado y no pudieron hacer nada, porque fue más el lugar que le dieron a la carne, a los celos, a las competencias, que haber atraído la gloria de Dios para liberar, para transformar, para ver maravillas? Cuántos hogares perdiéndose, cuántos hijos vueltos nada, cuántos matrimonios a punto de baratarse, y Dios esperando que sus líderes se levanten a buscarlo, a unirse en armonía, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque dice la Biblia que si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, creyendo lo recibirán. El mensaje de esta tarde, mujeres, es que nos levantemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque un reino dividido no puede permanecer.
Y la Biblia dice que debemos unirnos en un mismo espíritu como iglesia. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Ustedes, los que están en culto ahí haciendo presencia, culto presencial. Usted no deja un pie en la casa. Usted no deja un brazo en la casa. Usted se mueve con todo el cuerpo. Y cuando su mano le pasa algo, todo el cuerpo se une, se identifica. El cuerpo le da fiebre, la cabeza duele por una sola manito que de pronto tuvo una situación porque está unido. Iglesia, ojalá que esa oración de las últimas que Jesús hizo, Padre, que seamos uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si en algún momento vamos a tener que unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con una misma visión y con un mismo propósito, es en este tiempo, porque hay demasiado dolor, hay demasiadas situaciones en el mundo. Esto está de mal en peor y no es justo que mientras todo esto está pasando, el Señor está esperando en nosotros un trabajo con ánimo, un trabajo con el corazón, y nos necesita con espíritus de siervos. Cuando tú miras el servicio a Dios por competencia, siempre encontrarás que hay otra mejor que tú. Cuando miramos el servicio a Dios como competencia, si yo miro el servicio a Dios como competencia, siempre habrá otra mejor que yo, porque uno siempre tendrá uno mejor que uno. Oh, pero bendito sea el Señor, que cuando tú y yo te invito esta tarde a que nos atrevamos a mirar el servicio a Dios no como una competencia, sino como un servicio a Dios. Dios no nos llamó a competir, nos llamó a servir. Dele una alabanza al Señor. Dele una alabanza al Señor. Después de que los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más grande? ¿Sabe qué hizo Jesús? Se fue y buscó una ponchera de agua. Escúchenme. Buscó un lebrillo y se amarró una toalla. Hizo que todos los discípulos se sentaran y se paró en medio de ellos y comenzó a lavarle los pies a cada uno. Le lavó los pies a Pedro, que lo iba a negar. Le lavó los pies a Judas, que lo iba a vender. Y ustedes recuerdan que Pedro dijo, Señor, yo no me dejo, a mí no me vas a hacer eso. Y el Señor dijo, no hay problema. Si tú no te lo quieres dejar hacer, no tendrás parte conmigo. Ah, bueno, Señor, entonces lávame todo si quieres. ¿Qué quiso el maestro? Darles a entender en ese momento que él se bajó a los pies de ellos, tocó sus pies sucios, empolvados, mugrosos, porque les enseñó la humildad, que el servicio a Dios no es cualquier cosa. Hermanas, como estamos en un culto misionero, pero escúcheme, Pablo dice, Evodia y Sintique, que sean del mismo sentir. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. Pero también quiero que miremos un poco lo que está hablando de otras mujeres. Que tengáis en cuenta, lo acabamos de leer, a esas mujeres, que las ayudéis, dice Pablo. Que no las dejen por fuera de extenderles la mano. Porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y yo no siembro maíz y recojo arroz. Vea, hermanos, si queremos tener la bendición de Dios en nuestras vidas, sirvámosle. Como dijo David cuando le estaba entregando el reino a su hijo Salomón, que todo el mundo estaba esperando un tremendo discurso, pero qué discurso tan sencillo. Le dijo, y tú, hijo mío, sírvele al Dios de tu padre con dos cosas.
corazón perfecto y ánimo voluntario. Pero qué tremendo cuando el apóstol Pablo dice que tengas en cuenta estas que combatieron conmigo juntamente en el evangelio. ¿Qué es para ti, mi hermana? Y los hermanos que están escuchando, que Dios los bendiga. ¿Qué es la palabra combatir? A ver. Combatir no es cocinar. Combatir no es lavar ropa. Combatir es guerrear. Y el apóstol Pablo, que está hablando de la armadura, él involucró a esas mujeres en ese combate de batalla espiritual. Porque él mismo dice, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra espíritus de los aires. Pero también dice la palabra, y no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y quiero hablar en esta tarde de esa palabra combatir. Aunque ellas cocinaban, lógico, ¿qué mujer no cocina? Aunque ellas lavaban la ropa y no había ni siquiera una lavadora como la que tenemos hoy en día. Lavaban en los ríos. ¿Se imagina mi hermana cómo le quedaban las manos a esas mujeres? Les tocaba cocinar y no habían hornos como los de hoy en día, no había estufa a gas ni eléctrica, menos microondas. Tenían que ir a los ríos a sacar agua, a los pozos. La vida era dura. La vida era dura. No sé, a veces nos quejamos hoy en día, pero antiguamente la vida era más dura. Pero yo noto que aquí el apóstol está hablando con claridad y explícitamente y está nombrando a unas mujeres que combatieron, o sea, que estuvieron con él, combatiendo por causa del Señor. Aunque le hubieran cocinado a Pablo, como Priscila y Aquilas, que se dice que el apóstol vivió con ellos allá en su casa y que en la mañana, mientras Priscila cocinaba, entonces Aquilas y Pablo hacían tiendas como carpas y Priscila les cocinaba. Y ya en la tarde dejaban el oficio, terminaban y se iban los tres a evangelizar, a ganar almas. Y muchas veces mientras Pablo y Aquilas estaban evangelizando, ¿sabes qué estaba haciendo Priscila? Estaba orando. Estaba reprendiendo las tinieblas. Estaba rompiendo esas cadenas por medio de la oración para que la obra se pudiese realizar. Hermana, con todo el respeto que ustedes me merecen, con mucho amor y con tan buena voluntad que he aceptado estar con ustedes a pesar de mi agenda. Pero escúcheme en esto. Querida mujer, ¿cuántas lágrimas has derramado en este culto? Hubo esta mañana en tu tiempo de oración siquiera 30 minutos de clamor por los perdidos. A eso es que Pablo se refiere cuando dice las que combatieron, las que me ayudaron en esto, a ganar las almas, las que estuvieron conmigo guerreando,
Por eso el apóstol, hablando en la armadura, también dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Y también él dice, orando por todos los santos. Y también les escribe y le dice, y oren por mí, para que cuando yo abra mi boca, me sea dada palabra de sabiduría para dar a conocer con denuedo los misterios del Señor. Hermana, tú fuiste colocada, escúchame, como una roca que tienes un fundamento firme. Tu vida, que tiene que estar llena de principios bíblicos, de valores, ya debe de estar en este ejército del Señor para ayudar a salvar las almas. Salvar almas. ¿Cómo podría yo esta tarde hacer a un lado la pasión de mi maestro? Yo te pregunto, le pregunto a todas las torcas, a todas, ¿qué carga hay en esta tarde con los perdidos en ti? Sinceramente, ¿cuál es la pasión? ¿Cumpliste esta tarde lo que dice el Salmo 126? Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, más volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermana, lo más grande para Dios en este culto misionero es que tú y yo salgamos de este culto con una nueva visión, con una nueva pasión, y que nos atrevamos en esta noche a que Dios nos confronte. ¿Qué estamos sintiendo por el mundo? Ese ministerio de Jesús que fue tan corto. Pero qué influencia, qué testimonio, cómo marcó la vida de sus discípulos, de sus seguidores. Cuando dice la palabra de Dios que muy de mañana, que aún todavía aún era oscuro, y se iba a orar. Hubo otras veces, mis hermanos, hubo noches que descansó, lógico, pero hubo noches en que, a pesar de que tuvo un día yendo, viniendo, sabe que el ministerio de Jesús era en barcas o caminando. Hubo días que Jesús se caminó hasta 13 kilómetros. ¿Sabe lo que es eso? Cuando no era caminando, era que iba en lanchas. Y hubo muchos días que, a pesar de todo el día de trabajo, lo describen los evangelios, que se iba a la noche a orar. Cuando no era que madrugaba a orar. Él formó a sus discípulos, les enseñó la pasión, la visión por el mundo, porque ese era el propósito con que él había venido. De ahí que por eso lo vemos cuando dice la palabra de Dios que al ver las multitudes errantes como ovejas sin pastor,
De lo más profundo de su corazón le salieron esas palabras: la mies es mucha. Y yo quiero invitarles para que en este culto misionero te voy a dejar un recordatorio en el nombre de Jesús. Te voy a dejar un regalo en este culto misionero de fin de año. ¿Sabes cuál es? Tómalo, introdúcelo en tu corazón. El dolor que sentía Jesús cuando veía las multitudes errantes como ovejas sin pastor. Hermanos queridos, estaba sanando, liberando, dando comida, sirviéndole a la gente, pero sacó tiempo también para dejarnos un mensaje. Rogad, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Yo te pregunto esta tarde, hermana, ¿cuánto ruegas por esta petición? ¿Cuánto tiempo sacaste antes de este culto solo para clamar por el mundo que está perdido? Ahora que estaban haciendo el recuento de las mujeres que sirven a Dios o que sirvieron, que ya muchas de ellas no están. Y yo conocí a muchas de ellas. Yo supe lo que fue ver a la hermana Judith de Rivera, porque estuve muy cerca de ella. En 3 días de ayuno, tirada en un rincón, pidiendo avivamiento de almas, derramamiento del Espíritu Santo y por la obra misionera. Yo la vi. Yo vi a esas mujeres, a muchas de ellas. Vi a una Amanda Correa, vi a una Virgelina Mosquera. Una hora antes del culto, solo orando y llorando, pidiendo presencia de Dios. Por eso en esta noche, esas son las cosas que yo he retomado para que cobren vida. Perdónenme, hermanas. Han cambiado muchas cosas. Tengamos mucho cuidado de caer en la buena organización y la buena presentación de un culto, sin estar seguras que a Dios lo que lo mueve no es tanto una buena programación. A Dios lo que lo mueve es que tanto nos estamos identificando con lo que Él ama, que son las almas. Una vez, y creo lo conté el otro día, llegué a una iglesia hace como unos, no sé, 10, 12 años. Me invitaron a predicar en un culto misionero. Y yo llegué temprano. Porque como estamos hablando de las que combaten, es que una cosa, hermana, es hacer una visita. Una cosa es hacer una reunión, un programa. Pero el apóstol Pablo está hablando de las que guerrearon, de las que de verdad tuvieron dolores de parto, como él mismo lo escribió, escribiendo a una iglesia y les dice: hijitos, por los cuales les vuelvo a decir que tengo dolores de parto, hasta que tengo dolores de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado.
Yo creo que esas mujeres le ayudaron a Pablo a tener dolores de parto, a tener ese proceso. Hermanas queridas, queremos ver un avivamiento espiritual en el mundo. Esto no es solamente, Señor, bendice a los misioneros, ayuda, respáldalos. Amén. No, 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 así no es. Yo les invito esta tarde. Si ustedes quieren ver a Dios contento, si lo queremos ver contento, atrevámonos. Atrévase a sacar los nombres de todos esos misioneros. Repártaselos en familia. Entréguenle a cada familia 1 o 2 misioneros. Y que se saquen esa casa en familia, si sean 15 minuticos de oración, pero diciéndole, Señor, enséñanos a orar como los discípulos le dijeron a Jesús. Hermanos, no estamos orando por la obra misionera como tiene que ser. Nos falta pasión, nos falta carga, nos falta sentir el dolor que sentía nuestro maestro. Yo sé que todos en algún momento hemos fallado, no me lo tomen a mal. Yo sé que todos nos hemos equivocado en algún momento, pero creo que en este culto misionero, eso es lo que el Señor está queriendo, que retomemos de nuevo ese combate contra las tinieblas, contra el pecado, contra el diablo, contra el homosexualismo, el lesbianismo, la hechicería, la mentira, el engaño. Hermano, mire cómo está este mundo. Cuando uno se deja mover por el Espíritu de Dios para ver lo que está pasando afuera, los ojos no se pueden quedar secos. Porque comienza en el corazón de uno una agonía. Almas, 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 despiértanos, avivamiento. Eso es lo que estamos necesitando. Y me dio tanta tristeza que me invitaron a ese culto a predicar. Y yo llegué temprano. Y yo me arrodillé a orar. Y perdónenme, hermanas. Y la directiva estaba en la plataforma. Y yo arrodillada orando, bendice el culto, respalda el culto, glorifícate en el culto, Señor, que de verdad nos salgamos con una visión, con una pasión, con una renovación. Pero la una, diciéndole a la otra por encima de mí que estaba arrodillada. La presidenta diciéndole a la tesorera, ay, tan lindos tus zapatos. ¿Cómo te combinan con el vestido? ¿Dónde los compraste? Y la otra le respondió, hermanas, y yo ahí arrodillada, sentí un dolor. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? Hemos caído en la religiosidad. Hemos caído de pronto en tanta saturación de programas y eventos que se nos ha olvidado lo que a Dios le interesa. Y déjeme decirle, hermanas, en esta hora, Dios no es Dios de eventos, aunque bendice los eventos, porque donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Pero más que eventos, Dios es Dios de procesos con la iglesia para la salvación del mundo. Pero claro, el evento nos gusta más, el programa nos gusta más, el proceso duele más, porque hay que bajarse para combatir en oración, luchar con clamor, con súplica. Ese es más difícil. A veces nos es más fácil. De pronto nos es más fácil los programas visibles, donde todos nos ven. Es un poquito más difícil los programas invisibles. ¿Cuáles son esos programas invisibles? Donde nadie te ve. Donde tú estás en un rincón. Donde allá llevas el nombre. Porque, hermanos, nuestros misioneros tienen nombre. Y cómo necesitamos que Dios nos dé ideas de trabajo para trabajar
con más enfoque en lo que es la salvación de la gente que está en el mundo. Comenzando porque necesitamos conocer los nombres de nuestros misioneros. Yo fui a una iglesia antes de la pandemia y me impresionó mucho ver un muro con todos los nombres de los misioneros y las fotos de los misioneros. Y es una iglesia recién comenzando. Yo dije, con razón tienen ese movimiento del Espíritu Santo, con razón esas maravillas y milagros, porque hermano, déjeme decirle, cuando usted y yo le damos el primer lugar a Dios en la oración, ¿sabe cuál es el primer lugar a Dios en la oración? La salvación del mundo, después de adorarlo y glorificarlo. No son las peticiones personales. Y cuántas veces, mis hermanos, derramamos lágrimas y lloramos, Señor, mi petición, mi necesidad, lo mío, lo mío, lo mío. Y Dios dice, no es lo tuyo. Tú no te preocupes por lo tuyo. Porque mientras tú estás orando por los perdidos, mientras tú estás combatiendo para la salvación del mundo, yo estoy cuidando de tu comida, estoy cuidando de tu salud, estoy supliendo tus necesidades, porque mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Perdónenme, hermanas, pero yo les quiero hacer una invitación esta noche. ¿Cuántas lágrimas hemos derramado en esta pandemia por el mundo? Ustedes no notan que hemos caído como en un círculo vicioso. Y por eso hay personas cansadas de la iglesia. Y por eso hay personas que están espiritualmente abajo. Y por eso encontramos mujeres cristianas de los ay, ¿sabe por qué? Porque nos está haciendo una falta, una revolución espiritual, teniendo en cuenta la salvación de los perdidos. El corazón de Dios, mis hermanas, son las almas. Son las almas. ¿Sabe por qué? Porque Él dejó su trono excelso de gloria. Porque se manifestó en carne por un solo propósito, almas. Hay pastores porque hay almas. Hay templos porque hay almas. Hay músicos, hay cantantes porque hay almas que salvar. Entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje esta tarde? Es a que nos unamos, como le dice Pablo, a estas dos mujeres en un mismo espíritu, en un mismo sentido. Así como María inspiró a las mujeres del pueblo de Israel a que agarraran ese pandero y comenzaran a danzar y a cantar. Así como Débora inspiró a Jael para matar a Císara, el enemigo del pueblo de Israel. Así como las mujeres del Salmo 68 se unieron para llevar las buenas nuevas. Así en esta tarde, en este culto misionero de pandemia, yo les invito a unirse como nunca. Regáleme 10 minutos para terminar. Hermana, ¿y cómo vamos a trabajar ahora si no sabemos hasta cuándo podremos reunirnos todas? No se pueden hacer reuniones, no se pueden hacer casi visitas. Es como si estuviésemos maniatadas, pero yo te quiero invitar. Yo estoy orando, ayúdame a orar. Y yo le estoy diciendo, Señor, usa esas redes sociales, vamos a meternos en este combate. Señor, usa esas redes sociales para que la palabra corra en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, en cada continente. Vamos a atrevernos a meternos en este combate de lo que el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en su primera carta a Timoteo, el capítulo 2, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones por todos los hombres, por los que gobiernan. Yo les invito, vamos a combatir contra esas fuerzas que hay en los palacios, en los gobiernos, en el mundo entero. En otras palabras, no nos quedemos en la oración primaria, porque nadie que está en primaria se quiere quedar en primaria, se quiere pasar a un bachillerato,
El que está en un bachillerato quiere pasar a una carrera universitaria. El que está en una carrera universitaria quiere hacer una especialización y así sucesivamente. Todos queremos progresar en todo. Yo le invito para que en este culto misionero usted se atreva a salir de las oraciones comunes y corrientes. Señor, bendice, dame comida, dame techo, ayúdame, Señor, tengo miedo, tengo susto. No, sal de esas oraciones y métete a guerrear y métete a combatir, ayudarle al Señor en esta labor, ya que tú eres la boca de Dios, las manos de Dios igual que yo. Y Dios está esperando en nosotros un despertar espiritual. Hermano, déjeme decirle algo. Yo he entendido que esta situación que estamos viviendo tiene dos propósitos. El primero, un despertar y un sacudón a la iglesia del Señor. Por orar más, por ayunar, por meternos más en la presencia de Dios y tener más carga por los que están perdidos. Y número dos, que la gente, que el mundo se sacuda y entienda que necesita a Dios. Pero ¿cómo se va a sacudir el mundo, hermanas de mi alma? ¿Cómo se va a sacudir el mundo? ¿Cómo el mundo va a conocer a Dios si las oraciones nuestras son tan pobres? ¿Cuánto estamos orando? Que el Señor derribe la hechicería de África. ¿Cuánto estamos orando? Que el Señor rompa esa incredulidad, ese orgullo, esa altivez de Europa. ¿Cuánto estamos pidiendo que el Señor revele su nombre en Centroamérica, que está lleno de trinitarismo? Nos hace falta. Pero Dios en esta noche nos va a enseñar. Por eso, después de este culto, atrévete a decirle: Señor, enséñame a orar en el Espíritu, porque la palabra de Dios dice: cuando ores, ora en el Espíritu, porque Dios no es carne. Lo he dicho muchas veces, Dios es Espíritu. Y Pablo está diciendo: cuando ores, ora en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es soltarnos de la carne, es tener un corazón quebrantado, es tener corazón sensible, es ser capaz de tener oraciones poderosas que sacudan el infierno para que suelten las almas que están perdidas y que abra el cielo para que la gloria de Dios descienda para liberar las almas. Pero por eso, tan lindo el Señor. Usted se imagina, mi hermana querida, que si en vez de esta pandemia hubiera venido el Señor, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuántos se hubieran quedado? Pero bendito sea el Señor, bendita sea su misericordia, alabado y glorificado sea mi Señor. En vez de haber venido, nos permitió esta pandemia y nos está permitiendo este culto misionero esta noche para tener un sacudón que no podemos seguir durmiendo. Levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. No podremos seguir dándole rienda suelta a la pereza, al sueño, a la indiferencia, a las discordias, a los celos. Es el momento que nos levantemos, como le dijo Pablo a estas dos mujeres, en un mismo sentir, para que el reino de Dios se establezca en la tierra, su nombre sea glorificado y muchas almas se conviertan. Dale libertad a tus siervos. Estamos orando así por los misioneros. Mira las amenazas de pecado, de maldad. Haz que nuestros misioneros, nuestros pastores, nuestros obreros hablen con denuedo, con libertad, con unción, con autoridad, la palabra. Entre tanto, Señor, que hayan maravillas, que hayan milagros, que el Espíritu Santo se derrame, que las cadenas se rompan, para que tu nombre sea glorificado. Y dice que después de que se terminó esa oración, la oración fue tan poderosa que el lugar tembló. ¿Están nuestras oraciones causando temblor? ¿Están nuestras oraciones estremeciéndonos? Ay, hermanos, déjeme decirle que no podemos estar con oraciones. Señor, dame comida, dame techo, dame ropa. Y cuando no es ese tipo de oraciones, Señor, estoy débil, estoy cansado, no tengo ganas de nada, estoy a punto de tirar la toalla. Yo pregunto en esta noche, iglesia, ¿con quién cuenta Dios? ¿Con una iglesia débil? ¿Una iglesia asustada? ¿Una iglesia atemorizada? ¿Quién nos ha dicho a nosotros? Y lo he dicho y lo repito otra vez. Nosotros no tenemos que estar detrás de Dios pidiéndole comida.
Él es el dueño del oro y la plata. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. David dijo, joven fui y ya me envejecí y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No os afanéis, ¿qué habréis de comer? ¿Qué habréis de vestir? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hermano, nuestras oraciones no son para satisfacer una cantidad de cosas materiales en nuestra vida. Nuestras oraciones deben ser, número uno, para adorar, para glorificar, para bendecir, para reconocer al Señor. Y número dos, para llenarnos de poder, de autoridad. Y número tres, para que el mundo se salve. Y mientras tú y yo hacemos este tipo de oración, te lo digo por experiencia propia, Dios te envía para la comidita, Dios te envía para tus necesidades. Y aunque el bolsillo de Colombia se está rompiendo, y más ahora con este invierno, y aunque el bolsillo de las potencias mundiales se está rompiendo, déjeme decirle que el bolsillo de Dios está intacto, porque Él dice, mío es el oro y mía la plata. Regálele ese aplauso al Señor en esta noche. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y parte final. Parte final. Únanse. Igual como María inspiró a esas mujeres. Hermanas, únanse. Desde la casa se puede hacer un trabajo muy lindo. Hermanas líderes, organícese en programas de oración en las casas. Denle peticiones de la obra de Dios. Hoy en día tenemos muchas maneras de darnos cuenta, de conocer los misioneros. Hay unas misiones, hay unas secretarías de misiones, hay mucha información por las redes sociales. O si ustedes me dicen, hermana, envíanos los nombres de los misioneros, con mucho gusto se los envío. Tenemos jóvenes preparados en la iglesia, pueden sacar esos nombres, los reparten a las familias y comiencen en la casa, igual como Obed cuando llevó el arca, que estuvo 3 meses en la casa de él, y dice que esos 3 meses la casa fue prosperada, fue bendecida. Atrévete a llevar peticiones de países, de evangelismo, de avivamiento en el mundo entero a tu casa, y vas a ver, te lo digo por experiencia propia, lo que Dios te va a bendecir a ti, va a bendecir a tu familia, porque mientras tú cuidas de la obra de Dios a través de tu oración, Dios está cuidando de lo tuyo. Atrevámonos esta noche, hermanos, a entrar a una dimensión más profunda de oración, de clamor. Atrevámonos a abrirle las puertas de nuestra casa a la oración por el mundo entero. Pero no es solamente, Señor, bendice a los misioneros y ayúdenos. No, hermano, qué lindo que cada familia en esta noche apadrine 1 o 2 familias misioneras. Qué lindo que esa familia misionera les manden un WhatsApp y le diga, hermano, aquí hay 1 o 2 familias de la Iglesia Central de Maicao que está orando por ustedes. Mándenos las peticiones a nuestro hogar. Vea, hermano, téngalo por seguro que el próximo culto misionero que tengan en el otro semestre van a ver los testimonios que ustedes van a poder contar del crecimiento espiritual y de la bendición de Dios en sus vidas. ¿Cómo necesitamos hoy en día tener ese mayor conocimiento de lo que es la oración por el mundo entero? ¿Cómo necesitamos inspirar a otros? Hermana, yo le invito en el nombre de Jesús. Si has dejado de orar, si has dejado de buscar la presencia de Dios, hermana líder, si de pronto eres una tremenda líder de actividades, de programas. Marta era una tremenda líder. Marta no era mala, era una mujer responsable, era una mujer que le gustaba cocinar bien, que le gustaba atender bien, pero era muy llena de actividades. Pero María dijo que las actividades esperen, porque lo primero es lo primero. Y ella se tiró a los pies del maestro, y el Señor no habló de Marta, dijo de María. Déjala, porque lo que ella ha hecho para su memoria quedará escrito. En cambio, Marta, ¿qué se dice de Marta? Marta, Marta, cansada estás. Cuántas fuerzas, mis hermanas, se les ha ido en corra, vaya programas, pero corazones vacíos sin la presencia de Dios. Es mejor menos actividades
y más gloria de Dios en nuestro corazón. Vamos a orar. Esto es lo que Dios me dijo que les diera en esta tarde. Ahí donde estás, levanta tus manos, colócate de pies. Si Dios te dijo algo, dedica unos minutos y dile, Señor, perdóname. Si tú sientes, hermana, que de verdad no le has dado a Dios el lugar, porque es que el corazón de Dios son las almas. De hermano, no nos atrevamos a decir yo amo a Dios, mi Dios es bello, mi Dios es hermoso, pero si nosotros no le estamos produciendo almas a Dios, de nada sirve las palabras. Dios quiere más que palabras en nosotros, quiere hechos. Háblale a Dios en esta tarde. Si en tu corazón hay vacío, dile a Dios que te llene. Si estás en una directiva donde solo es contiendas, disgustos y cosas, en el nombre de Jesús sanes en heridas y diga, no, no vamos a seguir en esta. Es que el reino de Dios no es para competir, es para servir. Y que el testimonio de estas mujeres en esta tarde nos inspire a ser como una María, agarrar un pandero y alabar para que las mujeres que vengan detrás digan, voy a alabar como esta. Atrevámonos a orar de tal manera que las mujeres que vengan atrás digan, vamos a unirnos a esas líderes que están orando. Atrevámonos a través de las redes sociales. Pedirle, Señor, regálame personas, amigas que yo me haga a través de las redes solo para evangelizarlas, para hablarles de ti. Aparéjame, Señor, una persona para hablarle de ti a través. Vea, en la casa podemos trabajar mucho. No desperdicies tu tiempo haciendo nada. Hay mucho por hacer. Señor Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Esta es la palabra que tú me diste, Señor. Gracias por la palabra, gracias por la palabra. Gracias, gracias, Señor. Toca.